Dios les bendiga, hermanos, hermanas, esta noche. Amistades que están entre nosotros, que se han tomado el tiempo para estar aquí. Les decimos que son muy bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que su vida sea edificada, su alma sea bendecida en este tiempo que estamos aquí. Después de todo lo que se ha hecho hasta este momento, vamos a entrar a lo que es la predicación de la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que busquemos en la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 13. Busquémonos primer libro de Samuel, capítulo 13. Tenemos las 7:53. 7 de la noche, con 53 minutos. Gloria a Dios, sea nuestro Dios glorificado, sea nuestro Dios exaltado. Entonces va a ser primer libro de Samuel en su capítulo 13, verso 13. Ahí la palabra del Señor. Le damos lectura, hermanos, si lo tenemos, ¿verdad? Solamente dos versículos, 13 y 14. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí está. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo recibir esas palabras, eso ha de ser bien fuerte, hermano, recibir esas palabras, y peor de parte de Dios. Eso seguramente ha de ser para no tener paz en el corazón. Qué difícil, y a este hombre le tocó vivir eso. Pero vamos a orar breve y para que Dios hable a nuestras vidas. Que todos los que estamos aquí seamos edificados con esta palabra. Que nos vayamos a nuestros hogares bendecidos de haber estado en el culto de hoy. Señor, en esta noche te damos la honra y la gloria. Te damos gratitud. Reconocemos tu señorío sobre nosotros. Nos sentimos bendecidos y, Señor, privilegiados de ser tus hijos, de estar aquí, de tener el privilegio de escuchar tu palabra, tu instrucción. Gracias, Señor. No solo eso, sino también darte alabanza y adoración. Te agradezco, Dios, te agradecemos. Bendíganos con esta palabra que viene a continuación. Ilumina el entendimiento, traiga bendición con su palabra, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos, amigos, todos los que estamos aquí. Quisiera poner como tema a la prédica de esta noche: no tires por la borda lo que Dios te ha dado. Oigan cómo está eso. No tires por la borda lo que Dios te ha dado. Yo no podría, si no siento que es de parte de Dios, incluido el tema. No solo la palabra, sino el tema. Así que les pido que recibamos la palabra esta noche. No tires por la borda lo que Dios te ha dado. Será nuestro tema. Hemos leído primero de Samuel capítulo 13, versos 13 y 14, pero vamos a trabajar con el capítulo 10 del primer libro de Samuel. En toda la Biblia, en las Santas Escrituras, nosotros encontramos a muchos hombres que debido a su pecado, muchos de ellos tiraron por la borda los recursos, las capacidades, los privilegios que el Señor les dio para que les sirvieran.
Muchos hombres, muchos hombres de la Biblia tiraron por la borda los grandes o las grandes capacidades que Dios les dio para que les sirvieran. No les importó y lo tiraron por la borda sin ningún valor. Ejemplo, en las epístolas paulinas nosotros encontramos, el apóstol Pablo dice que Demas, debido a su pecado, desperdició el valioso ejemplo que le daba Pablo para que le sirvieran a Dios. A Demas no le importó el hermoso privilegio que tenía de andar con el apóstol Pablo. El grande y enorme privilegio de tener la instrucción de un hombre como Pablo no le importó. Yo me pregunto, mientras yo preparaba esta predicación, yo decía, ¿qué habrá sentido uno andar con el apóstol Pablo? De ciudad en ciudad, de provincia en provincia, que donde ese hombre llegaba, Dios lo respaldaba con tremendos milagros, con liberaciones. Llegó a Éfeso y en Éfeso se ocasionó un alboroto porque los brujos de aquel lugar en la ciudad de Éfeso, dice la Biblia, que fueron impactados por el poder de Dios. Y Pablo, dice la Biblia, que les predicaba, hermanos, y no solo eso, libertó endemoniados, y no solo eso, los brujos que se convirtieron en Éfeso, dice que fueron a sus casas y traían de sus escondites a sus libros de la magia que practicaban, y dice que los juntaron todos en la ciudad y le pusieron fuego a los libros de prácticas ocultistas. Miren nomás lo que está ocurriendo. Yo digo, ¿qué habría sentido yo andar con el apóstol Pablo y presenciar todo ese tipo de maravillas, todos esos milagros, esas señales que Dios hacía a través de hombres como este? Yo me imagino que eso era como para no tener libertad, como para andar pecando. Eso era, yo me imagino que eso seguramente ha de haber sido algo, hermanos, donde uno siempre andaba en santidad, porque andaba a la par de un capitán, de un hombre tremendo de Dios, acostumbrado al ayuno, acostumbrado a la oración, acostumbrado a ver el respaldo de Dios en su vida. Y hermano, ¿qué habrá sentido uno? ¿Qué no hubiese sentido uno andar con hombres como el apóstol Pablo? Sin embargo, estamos mirando a Demas, que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que se fue amando a este mundo y dejó al apóstol Pablo. Y no le importó el liderazgo de Pablo, el ejemplo de Pablo, la instrucción de Pablo, toda la bendición que ese hombre cargaba con él, el respaldo de Dios en su vida. No le importó a Demas. Dejó a Pablo. Y dice la Biblia claramente, se fue amando a este mundo. ¿No es cierto? Se fue amando a este mundo. Amó más al mundo. No le importó que Dios le dio el privilegio de andar con un general de Dios. No le importó. Vámonos más. Por eso comencé diciendo que en las escrituras o en las sagradas escrituras encontramos a muchos hombres que tiraron por la borda aquellas bendiciones que Dios les dio para que les sirvieran. Un segundo hombre que encontramos fácilmente en la Biblia es a Judas. Judas desperdició la enseñanza y la instrucción y capacitación que recibió de parte del Señor Jesús. Y mire que la instrucción que recibió fue de manera personal de parte de Jesús. 3 años y algo anduvo con Jesús, viendo los milagros que hacía, viendo las señales que hacía, oyendo las enseñanzas que daba, oyendo las predicaciones que presentaba Jesús a las multitudes. Y aún así, no le importó aquel grado de privilegio de haber sido escogido, de haber andado con él. Le tiró por la borda el privilegio. Miren qué cosas.
Vámonos por otro hombre que fue dotado por Dios, escogido por Dios desde el vientre de la madre, Sansón, que debido a su pecado también desperdició las capacidades sobrenaturales y especiales que el Señor le dio para que le sirviera. Ustedes y yo sabemos, conocemos perfectamente la historia de Sansón, un hombre que es más, su nacimiento fue anunciado. Un hombre que Dios lo dotó de capacidades especiales, específicas para que le sirviera, para que hiciera su obra, para que libertara al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel viviera, hermanos, victoriosamente. Pero debido a su pecado, debido a sus pasiones carnales, debido, hermanos, a la tentación que se apoderaba de él, lanzó por la borda aquel grande privilegio, tan valioso. Eso que Sansón tenía, hermanos, era como para valorarlo tanto. Llegaba a las ciudades y con sus dos manos tomaba las puertas de la ciudad que estaban entrelazadas, impregnadas en los muros. Él las arrancaba como nada desde los cimientos y las trasladaba a los cerros allá lejos, a otro lugar. Terrible ese hombre. Dotado por Dios, lleno del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Eso era como para decir: Dios, yo no soy digno de tal cosa. Yo no merezco que me use de esta manera. Yo no merezco tan grande privilegio, Dios. Estos hombres que estoy mencionando tenían evidencias claras que Dios los había llamado, que Dios había puesto en ellos capacidades específicas y especiales para que les sirvieran. Pero no le importó. A Sansón las pasiones le importaron más. Las mujeres hermosas, bonitas, dijo: no importa que se pierda Dios, la gloria de Dios, no importan los privilegios, no importa nada, pero a esa mujer, decía ese hombre, no me la pierdo. Señor, reprenda al diablo y nos dé fuerza, hermanos, que el Señor nos ayude en la vida espiritual. Y así era este hombre, hermano, y tiró por la borda aquel gran privilegio. Ustedes no consideran que era un gran privilegio que tenía Sansón. Qué enorme privilegio de Sansón. Mi tema es: no tires por la borda lo que Dios te ha dado. Quiero cerrar con uno más. Salomón. En el libro de los Reyes nosotros encontramos la historia cómo Salomón, hermano, desperdició y tiró por la borda. Debido a su pecado, tiró por la borda el privilegio que Dios le había dado. Dios lo había llenado de sabiduría. Dios le había dado tanta bendición a este hombre, le enseñó cómo administrar el reino. No solo eso, este hombre era como el que tenía que darle seguimiento a un legado de familia. Su papá, que había sido David, escogido por Dios para darle gloria y victoria a la nación de Israel. Salomón era el hombre encargado de darle seguimiento a ese legado, y que después de Salomón vinieran más hijos, y que así se fuera, hermanos, aquel legado familiar. Pero a Salomón no le importó. Valía más para Salomón los deleites, los placeres, complacerse en sus pecados. Valía mucho más que el gran privilegio que Dios le había dado de haberlo escogido y haberlo puesto en el trono como rey. Y no solo eso, lo había dotado de sabiduría, lo había llenado de bendiciones materiales, y Dios le había prometido estar con él. Pero no le importó a Salomón. Y por último lo vemos anciano y apartado de Dios, siguiendo a dioses extraños, dioses paganos, de los cuales Dios había prohibido que se siguieran. ¿Verdad que hemos visto un hermoso listado de hombres que tiraron por la borda? Los pasajes mismos que hemos tocado hablan, hermanos, por sí solos. Hombres, hermanos, bendecidos por Dios, que tuvieron capacidades tan
especiales, tan únicas, no les importó. Las tiraron. Tiraron lo valioso de Dios, lo que habían recibido de forma divina, lo tiraron a la basura. No les interesó. En primer libro de Samuel, capítulo 10, nosotros nos encontramos con un hombre llamado Saúl, de quien conocemos perfectamente su historia. El capítulo 10 nos presenta a Saúl nos presenta a Saúl recibiendo exactamente, nada más y nada menos, que grandes privilegios de parte de Dios. En el capítulo 10. Grandes privilegios de parte de Dios. Pero también más tarde nosotros encontramos a Saúl tirando por la borda los grandes privilegios que Dios le había concedido. Encontramos que Dios le dio a Saúl recursos tan importantes, tan valiosos, suficientes recursos para desempeñarse como un rey fiel para la nación de Israel. Dios le dio tantos recursos para que se desempeñara como un rey fiel en Israel y que fuera un rey de bendición para la nación. Pero no, a Saúl no le importó. Y por eso hemos leído en el capítulo 13, versos 13 y 14, que dijo Dios, no más con este, no más con este. A pesar de todo lo que Dios hizo con Saúl y con estos hombres, bueno, en este caso que vamos a hablar con Saúl, Dios lo dotó, le dio capacidades, tantas cosas que Dios hizo con él, no importó, los tiró. Su desobediencia la hallamos un poquito más tarde en los capítulos que vienen a continuación. Pero saben, hermanos, antes de entrar, porque traigo unos 3 puntitos, quizás 4, pero antes de entrar a esos puntos, lo poco que ya he mencionado hasta aquí, esto es un mensaje para nosotros. Aquí hay una advertencia fuerte para nuestras vidas ya. En lo poco que se ha mencionado hay una advertencia muy fuerte para nosotros. Porque saben una cosa, nosotros hemos recibido muchos recursos espirituales para servirle a Dios. A nosotros se nos ha dado bastante recursos que son útiles para el servicio, para el trabajo, en la obra del Señor. Claro que sí, a nosotros se nos ha dado bastante. Abundancia nos ha dado Dios de recursos espirituales. Abundancia. Pero corremos el peligro que nosotros también podamos desperdiciar y echar por la borda todos los recursos que Dios nos pueda dar. Peligroso. Eso será la idea central que hemos de mantener a través de la predicación a continuación. Entonces, pues, en este capítulo 10 de primero de Samuel, nosotros encontramos a Dios equipando a Saúl, equipándolo con recursos poderosos, con recursos que solo Dios puede dar, recursos tan importantes para realizar la obra a la que fue llamado, en este caso a ser rey. Y en primer lugar, una de esas grandes bendiciones que Dios le dio fue lo siguiente. Vamos a trabajar allí, capítulo 10, si nos lo presenta. Es más, mire, para que nos ubiquemos perfectamente, ¿cómo comienza el capítulo 10? Leamos el 9:27. Preséntenos el 9:27. Mire lo que dice capítulo 9, verso 27. Dice, esta es, hermanos, la ocasión cuando el profeta Samuel va a ungir a Saúl. ¿Se recuerdan? Porque el pueblo había pedido rey. Dice así el capítulo 9, verso 27. Y descendiendo ellos, Saúl y Samuel, descendiendo ellos
al extremo de la ciudad, dijo el profeta Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Ahora sí, vamos al capítulo 10, verso 1. Dice así: cuando ya el criado se ha adelantado, esto que viene a continuación ocurre en privado. Esto ocurre entre Samuel y Saúl. Dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, eso significa una jarra de barro, podría ser, una taza grande, un recipiente. Tomando una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. Miren esto, por favor. Detengámonos poquito hasta aquí. Estamos viendo que lo que está haciendo Samuel aquí es ungiendo a Saúl. ¿Qué está haciendo? Tomando la redoma de aceite, la echa sobre su cabeza, lo está ungiendo. Y hermanos, el ungir en esa época, el ungir con aceite en esa época, eso representaba que la persona a quien se ungía era una persona dedicada, consagrada, puesta aparte, ungida para un servicio. En este caso, con Saúl, lo que estaba haciendo el profeta era ungiéndolo para que fuera rey en Israel. Aquella unción que se realizaba era como el símbolo de la capacitación, de la dedicación o la consagración que se hacía con aquella persona. Es decir, desde el momento en que se ungía, la persona quedaba declaradamente capacitada, elegida, en este caso para servir como rey a Dios. Y eso es lo que está haciendo Samuel con David aquí. Estamos aquí, mis hermanos. Espero que no se vayan a dormir porque es sábado y no es justo que se duerma. Bueno, espero que vayamos en la historia. El profeta Samuel está ungiendo a Saúl ahí. Y esto de ungir no se le hacía a cualquier persona. Eso de ungir no era que a alguien se le ocurría y decía: a este, al que me gusta. No era algo que al antojo de cualquier hombre. No, cuando se ungía a alguien era porque Dios le hablaba. En este caso al líder espiritual, en este caso al profeta Samuel. Y el profeta Samuel representaba en este caso a la autoridad del Señor. Es decir, que si Samuel ungía a Saúl, esto era como que Dios mismo autorizaba a Saúl y lo declaraba rey de la nación de Israel. Leo esto. El hecho de que Samuel se tomara el tiempo de ir a ungir a Saúl como profeta enviado por el Señor, como representante del Señor, significaba que Dios mismo había dedicado y capacitado a Saúl para ser rey. Oiga eso, Dios mismo. Significaba que Dios mismo lo había capacitado y lo había declarado rey. De manera que ungir en aquel momento, en aquella época, era algo, hermanos, que tenía un significado tremendo. Y si nos vamos a ver, por ejemplo, Isaías 61:1 me parece, Isaías 61:1, allá por Zacarías 14 y algo también, encontramos que todas las veces que se menciona, se dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Dios para.
Y dice, ¿para qué? Para realizar una tarea, para cumplir una misión. De manera que el ungir en aquel tiempo significaba, estás capacitado, has sido escogido, estás autorizado para ejecutar la labor. En este caso, Samuel lo está haciendo con Saúl. Y ahí está el hombre, está ungido ya, está ungido. Pero todavía dice el verso 1 así, mire. Repito la parte, dice, la derramó sobre su cabeza. Pero luego dice otra parte. Dice algo más. Dice que le besó. No sé si les mencioné, hermano, el título de esta división. Y es que lo que quería, con todo esto, todo esto va bajo la división de que Saúl tenía certeza de que era escogido por Dios. Es decir, esto que Samuel está haciendo, le está comprobando a Saúl que Saúl es escogido para ese trabajo de rey. El que lo estén ungiendo para Saúl es clara evidencia de que Dios lo ha llamado. Saúl tiene evidencia clara. Quien lo está autorizando no es un hombre cualquiera. Es el representante de la nación de Israel, el profeta Samuel, el que lo está ungiendo. Y que Samuel haya hecho todo esto de ungirlo, hombre, para Saúl era una evidencia clara. Dios me está llamando, Dios me ha llamado, Dios me ha escogido. Fíjense, ya dije, lo ungió, pero luego dice, y lo besó. ¿Qué significa que lo besó? Eso de que lo besó era una de las costumbres de la época de aquel tiempo, donde los hombres con posición, los hombres de alta posición social, los hombres con título, se saludaban el uno al otro y era un beso, ya sea en el rostro o en la mano. Y para que Samuel le diera un beso a Saúl, ¿qué evidenciaba eso? Que Samuel veía a Saúl, lo veía como un hombre de posición. Ese beso significaba respeto, reconocimiento. Ese beso significaba que Samuel veía a Saúl como lo que estaba siendo declarado en aquel momento, en este caso, rey. El dar un beso para Samuel era muestra de reconocimiento y de respeto, que Dios lo había escogido ya para que fuera rey a Saúl. Costumbre de la época. Entonces, ya lo ungió, y no solo lo ha ungido, ahora le da un beso, con lo cual también está diciendo, eres un hombre de posición, un hombre con título, un hombre no común y corriente, tienes una posición, en este caso ya era el rey. Y todavía dice la parte final del verso 1, que le habló. Mire lo que le dijo. Le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Con esta pregunta Samuel le estaba diciendo que la unción y el beso significaban que el Señor le había mandado a Samuel para nombrar a Saúl como rey. Con esa pregunta, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre Israel? Con eso está diciendo, eres rey. Eres rey. Ya eres el rey. Entonces, hermanos, esto no era esto de ir a ungir a Saúl como rey, irlo a declarar como rey, no era idea de ningún hombre, no era idea de Samuel, era algo, hermanos, que Dios había enviado al profeta Samuel. Es decir, Samuel solamente estaba cumpliendo con una orden que su Dios le había mandado hacer. Hermanos, el que Dios escogiera a Saúl para ser rey, eso no era poco, eso era un gran privilegio. Eso era para que Saúl, hermano,
le diera la gloria a Dios. Era para que reconociera que Dios había sido bueno con él y que él quizás no merecía eso. Eso era para reconocer que lo que Dios había hecho con él era algo grandioso, muy, muy grande, muy grande. Ahora, ya tenemos claro, ¿verdad, hermanos? Lo que pasó ahí. Ya lo ungieron, le dieron el beso y se le dijo, no te ha ungido Dios, no te han ungido como príncipe. Está claro. Pero por si acaso, si acaso Saúl tenía dudas y si en caso Saúl decía, pero, ¿será de verdad que Dios es el que me está llamando? ¿Será que de verdad Dios es el que me ha ungido, el que ha mandado al Señor Samuel para que me declare, me unja como rey? ¿Qué seguridad tengo? ¿Qué certeza tengo de esto? ¿Qué evidencia tengo de que Dios o de que es Dios el que me está ungiendo? ¿Cómo puedo estar seguro? Miren lo que dice el verso 2. Miren lo que dice el verso 2. Recuérdese que todo esto está ocurriendo en el capítulo 10 de primero de Samuel. Este hombre Saúl, lo que estamos viendo es que está recibiendo grandes privilegios. Está recibiendo grandes capacidades. Está recibiendo dádivas especiales de Dios, todo con un solo propósito, que sirviera como rey. Y que al servir como rey fuera de bendición. Y que su trabajo lo hiciera con fidelidad y que llevara a la nación a la gloria. Ese era el objetivo. Ahora ya le depositaron toda la autoridad. Pero Dios se pasa de bueno. Se pasa Dios de bueno y ahora dice, te voy a dar 3 señales que te van a comprobar que esto no es idea de Samuel, que no es idea de cualquier hombre, que no es el hombre el que te está dando estos privilegios. Mire lo que le dice, primer señal, verso 2. Dijo el profeta, acuérdese que cuando el profeta hablaba, en aquellos tiempos era como que Dios mismo, era la voz de Dios. Dijo el profeta, primer señal, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Mire lo que está diciendo aquel varón. Hoy, después que hayas apartado, está diciéndole Samuel, está dando una señal. Si esto se cumplía, esto era una profecía que estaba dando Samuel. Le estaba diciendo a Saúl, hoy, después que nos separemos, te vas a encontrar con 2 hombres. Y te van a decir esto y lo otro y lo otro. Era una profecía. Y si eso se cumplía, iba a ser una evidencia para Saúl de que era Jehová que lo estaba escogiendo. Ahora mire, ya dimos la primera. Ahora va a venir una segunda señal. Por eso yo digo, Dios se pasa de bueno porque esto no era ni necesario, pero como quien dice Dios está haciendo como quien dice, mira, yo te he escogido para que seas el rey, yo te pongo como rey. Y por si no lo crees, pues mira, te voy a dar señales. Si esto y esto se cumple, eso va a evidenciar que soy yo el que te estoy llamando. Algo como por ahí. Miren lo que dice el verso 3. Verso 3 dice así. Y luego de allí, segunda señal, y luego de allí que sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, el monte,
te saldrán al encuentro 3 hombres. Ahora ya no son 2, ahora son 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Y mire todavía el 4, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos, de mano de ellos. Hasta ahí está la profecía. Te vas a encontrar con, ya dio Dios 2 profecías que a la misma vez son 2 señales que Dios está dando, como quien dice, si se cumplen, sabrás que yo te he ungido hoy. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Vaya pues. Vamos a ir a una tercera señal. Verso 5. Verso 5, 6. Una tercera profecía. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Eran hombres alabando, hermano, hombres adorando, hombres alabando a Dios. Y todavía está pegado el verso 6 a esta señal. Entonces dijo el profeta Samuel, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Bueno, ahí tenemos las profecías, han sido dadas, que vienen siendo como señales, evidencias. Recordémonos y tengamos en mente que lo que está recibiendo el Saúl hasta este momento es capacidades, está recibiendo dotes, está recibiendo autoridad de Dios, lo que viene a ser recursos divinos, pues, capacidades de Dios, todo con un propósito, que Saúl sirva como rey y sea un siervo fiel en la nación de Israel. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, si leemos todavía, quizás me saltaré un poquito, porque la historia pues está larga, pero para que avancemos, vámonos al verso 9. Mire lo que dice el verso 9 a continuación. ¿Qué dice el verso 9? Aconteció luego que al volver él la espalda, es decir, se separaron para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales que acabamos de estar mirando, que acabamos de estar viendo, que eran profecías todavía, ¿qué dice? Acontecieron en aquel día. Acontecieron en aquel día. Tremendamente, si nosotros nos vamos a continuar acá la lectura, nosotros vemos, hermanos, que todo se cumplió tal como se le había dicho a Saúl. Se cumplió completamente, y esto es lo que, hermanos, esto es algo tremendo, porque uno dice, ¿qué necesidad había de que Dios hiciera todas estas cosas? Pero era como que Dios conocía a Saúl, y era como para decirle, las evidencias están. Todo se te ha sido entregado, todo se te ha sido dado. Ahí lo tienes, hermanos, simplemente asombroso Dios. Y mire, hermano, lo que dice el verso 10, verso 11. Leamos todavía el 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y mire, vino sobre él. Con poder vino sobre Saúl el Espíritu de Dios. Y dice que profetizó Saúl entre ellos. Y la historia sigue diciendo que ahí lo miraron medio raro los demás, porque no creían que aquel hombre estuviera profetizando.
De manera que lo que Dios había dicho, los pequeños detalles, las pequeñas cosas, como te vas a encontrar con tantos hombres, con 2 hombres, luego con 3 hombres, y van a ir así, y van a ir así, y te van a decir esto, y te van a decir lo otro. Hermano, hasta los detallitos más chiquititos, Dios los conocía y sabía que aquello iba a pasar allí. Hasta los detalles más pequeños, hasta lo que iban a decir y lo que iban a hablar aquella gente, todo lo sabía Dios, hermano. Detalles tan pequeños como hoy día nosotros en esto lo que podemos ver es que el cumplimiento de estas señales que estamos viendo aquí, hermanos, nos muestra algunas verdades importantes. Y una de esas verdades es que el control del Señor sobre cada detalle de la vida diaria, así sea insignificante, Él tiene todo el conocimiento, el control. Si usted, cualquier cosa, hermano, que nos pasa en la vida, sea en el camino, sea inesperada, cualquier cosa, hermano, que todo lo que nos ocurre, si uno se detiene a ver aquí lo que Dios le dijo, te vas a encontrar con esto, van a ir los hombres así, van a ir así, te van a decir esto, van a llevar panes, van a ir, todos los detallitos más chiquititos que uno puede decir, esto es insignificante. Dios todo lo había visto, todo conocimiento tenía. Sabía todo, hermano. Por eso que hay ocasiones que a uno le pasan cosas que uno dice, si tan solo hubiera venido 1 minuto después, esto no me hubiera pasado. No, no. Ya Dios ya sabía el asunto. A mí en ocasiones me han pasado cosas que yo digo, si tan solo yo hubiera venido 30 segundos después, esto no hubiera pasado. No, hermano, ya estaba. Y eso ya Dios ya lo había visto, ya para Dios ya no es sorpresa. Dios, por eso, hermano, si le vamos a ver estos detallitos que se mencionan aquí, esto habla, hermano, de que Dios está con nosotros. Dios nos mira aún en las cosas tan pequeñas, tan sencillas como puede ocurrir algunas veces que hasta el mismo diablo puede hacer que usted no encuentre las llaves y a usted le esté tomando la tarde. Dios mío, el culto y las llaves. Puede hasta eso ocurrir. Y que se arma un problema y cosas tan chiquititas, insignificantes aparentemente, cosas como esa. Hasta eso, Dios está mirando cualquier detallito, tan sencillo que parezca. Lo mira Dios aquí. Bueno, me llama la atención que Dios dijo todo lo que iba a ocurrir con esta gente que iba aquí. Dios está en control de todas las cosas. No digamos cosas más grandes. El cumplimiento de estas señales, que hasta profetizó Saúl aquí, demostró que Samuel era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Una de las cualidades, uno de los requisitos que tenían los profetas de aquel tiempo era que todo lo que decían se cumplía al pie de la letra, se cumplía totalmente. Otra cosa que nos enseña es que confirmaría, el cumplimiento de estas señales confirmaba que lo que Samuel le había dicho, realmente era Dios que había utilizado a Samuel para aquello, para lo que estaba haciendo Samuel en aquel momento. Vuelvo a decir y cierro diciendo, era como que Dios le decía, a ti te he escogido para que seas rey, Saúl. Y si no crees, pues ahí tienes. Mire, Saúl no podía negar que Dios lo había llamado. Saúl no podía negar que el Espíritu de Dios había venido sobre él, que había profetizado, que había hablado palabras de Jehová. No podía negarlo, que el hombre tenía claro, evidencias claras de que era Dios. Aquí lo que estamos viendo a manera de reflexión ahora diría que esto que hemos visto debió darle a Saúl fortaleza, el sentir o el saber que Dios lo había escogido, que Dios le estaba poniendo o le estaba dando aquellas capacidades, aquellas dotes especiales. Debió llenarlo de confianza, debió llenarlo de plena y total y absoluta confianza de que Dios lo había ungido para que fuera el rey de Israel. El cumplimiento de todas esas cosas, la unción que había recibido, era suficiente, evidencias claras para que él entendiera y tuviera la confianza plena y la seguridad de que Dios está conmigo, Dios me ha llamado, Dios es el que me ha ungido y quiere que yo sea rey. Estaba claro.
Esto era un gran privilegio para Saúl. Esto que estaba viviendo Saúl aquí, esto era un gran privilegio. Esto era un honor. Un honor. Pero qué triste. Qué triste. ¿Por qué decimos que qué tristeza? Bueno, tristeza es ver a alguien tan bendecido, como estamos viendo en este caso, lo que se estaba ocurriendo con Saúl, tan bendecido por el Señor, tirando por la borda estos recursos divinos, poderosos, tan solo por amar su pecado. Qué triste, hombre. Qué triste. ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos, que nosotros sabemos que Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces nos ocurre que nosotros sabemos, claro, que Dios nos ha llamado o que tenemos capacidades, pero que no actuamos como Saúl muchas veces? Y eso, de acuerdo a esta palabra, es como, qué triste que líderes caemos por amar un pecado. Algunas veces, ¿qué puede ser? Ya trayéndolo, aplicándolo a nuestra vida, puede ser por una mujer, puede ser, que Dios nos guarde, ¿verdad? Líbrenos Dios, puede ser una mujer, pero no solo puede ser una mujer. Dios nos, mire, si vamos a hacer un inventario de las capacidades que Dios nos ha dado, de los dotes que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha puesto, empecemos desde que muchos de los que están aquí nacimos bajo un matrimonio cristiano. Empecemos desde el punto de que muchos de los que estamos aquí nacimos, que desde que tenemos uso de razón ya nos estaban instruyendo con la palabra. Empecemos desde que tenemos a pastores que nos predican la palabra, maestros que nos enseñan la palabra en este lugar. Hemos escuchado más de 1000 sermones en toda nuestra vida. Tenemos tanta información y tanto conocimiento. ¿Qué es eso? Esas son capacidades que Dios nos ha dado. Son recursos divinos que Dios nos ha dado. Pero muchas de las veces ocurre que eso es todo ese arsenal que tenemos, todo eso, esa información, ese conocimiento, todo lo que tenemos dado por Dios de manera especial a nuestra vida. A veces lo dejamos de lado y amamos más el pecado que todo eso lindo que Dios nos ha dado, hermano. Y lo de Dios no importa muchas de las veces. Hacemos exactamente como hicieron estos hombres. Y nosotros cuando los miramos a ellos decimos, pero qué bárbaro, no se dieron cuenta del gran privilegio que tenían. No, si nosotros tenemos un grande privilegio también. Nosotros también tenemos enormes privilegios. Tenemos conocimiento, tenemos, hermanos, tantas cosas que Dios ha dado a nuestras vidas. Privilegios enormes. Tenemos enseñanza de sobra, hermanos. Y muchas de las veces no cambiamos porque amamos más el pecado, es la verdad. Pero enseñanza, palabra la tenemos clara. Y muchas de las veces es palabra que nos pone como una flecha, perdón, como una espada, que nos pone la punta en el pecho. Y no hay para dónde movernos. Y no hay, estamos entre la pared y la punta de la espada. Y tenemos claro, no cambiamos porque no queremos, claramente. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, porque a nosotros se nos ha sido dado, igual que a estos hombres, tremendo potencial nos ha dado Dios. Saben, hermanos, que esto es como ver a esos grandes campeones mundiales, esos que han sido reconocidos como, hermanos, esos famosos grandes ejemplos en el mundo del deporte, podríamos decir. Esto es semejante, hermanos, es semejante como
eso de que muchos cristianos con años de estar en los caminos del Señor, que el Señor nos guarde y estas palabras, Señor nos proteja, hermano, pero esos creyentes que con años de estar en el Evangelio, le damos fácilmente, tiramos por la borda el privilegio que Dios nos da y no nos importa Dios. Eso, hermano. Y nos vamos amando a este mundo como Demas. Eso viene a ser como aquellos que han llegado a la cumbre de este mundo, como Maradona, por ejemplo, que han llegado a tener la oportunidad de ganar, que llegaron, porque ya no está, tuvieron la oportunidad de ganar millones y millones de dólares. Y fundar, hermanos, academias y no sé, a estas alturas estar muy bien económicamente. Pero la vida que escogieron de pecado y de deleite los llevó a derrochar, y usted los miró arruinados con una vida de drogas, hermano, y pudiendo tener todo un imperio económico, terminaron en la miseria, en la ruina, en la miseria, desperdiciando tanto potencial, tantas cosas, hermanos. Lo mismo le pasó a estos hombres de la Biblia que hemos mencionado hoy, los que comenzamos diciendo aquí. Qué desperdicio de recursos. Uno dice, si yo tuviera ese privilegio, dice uno, con 1 millón o algo, uno pensaría distinto. Piensa uno, ¿verdad? Pero hermanos, el punto es que esos hombres pareciera que no valoraron los privilegios tirados por la borda. Años y años de entrenamiento, disciplina, dinero, confianza en la gente, o la gente confianza en ellos. Tanta gente impactada, todo fue tirado por la borda, porque en su vida se fueron amando el pecado, todo por satisfacer un deseo pecaminoso. Unos amando la droga, otros amando una vida de inmoralidad, mujer aquí, mujer allá, aquí, allá, y todo el mundo, y es así como esos famosos arruinan sus vidas. Que Dios nos ayude a nosotros a no hacer esto, hermano. Que Dios nos libre a nosotros de no hacer esto. Que Dios nos guarde de verdad. Aquí tenemos pues a un Saúl, hermanos. No sé si, espero que me hayan seguido, hermano, todo lo que en este hombre se está depositando. Qué privilegio. En primer lugar, veíamos en este hombre que tenía seguridad de que Dios lo había llamado. Certeza de que Dios lo llamó. Y si nos vamos a ponerle otro nombre ahí, otra división o algo, una lección más que vemos en este hombre, es que cuando el Espíritu de Dios en el verso 10 vino sobre él, este hombre fue capacitado para desempeñar la labor que fuera. El Espíritu de Jehová venía sobre los hombres del Antiguo Testamento y aquellos hombres, hermanos, ejecutaban grandes proyectos. A la nación la llevaban a la gloria, porque el Espíritu de Jehová venía sobre ellos y los llenaba de valentía, les llenaba de sabiduría, les daba sabiduría en administración, les daba sabiduría en todos los sentidos y llevaban a la victoria al pueblo, hermano, porque el Espíritu de Jehová los capacitaba. Y en esta ocasión que vino, en el verso 10, el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Ahí estaba ya, era como que Dios decía, capacitado, papito, estás listo, éntrale porque ya tienes todo. Estás ungido y tienes el Espíritu de Jehová. Dotado, capacitado. Pero a Saúl no le importó. Y conocemos la historia. Cuando tenía que ejecutar la labor, no le importó lo que Dios decía, hermano. No le importó. Lo que Dios había dicho, no importó. Y dejó a Dios, y por eso Dios le dijo, me he escogido a otro porque contigo en vano te di todo aquello. Está tremendo, hermano. Está tremendo. Bueno, hermanos, debo de ir concluyendo. Debo ir concluyendo. Qué desperdicio de tanto en estos hombres. Y no lo valoraron. A Dios lo dejaron. Los equipó Dios y les dio tantas cosas. Los equipó. Los hizo. Les dio tantos recursos divinos. Pero todo fue un desperdicio. Salomón, tanta sabiduría. ¿Para qué? Para que 1000 mujeres y algo se consiguió el ingrato. Tanto equipamiento, hermano, para venir a terminar a echar. Es que nos queda claro el tema. Tirar por la borda lo que Dios nos ha dado.
Sí, hombre, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Los que ya tenemos unos cuantos añitos en el Evangelio, los que estamos empezando, los que tenemos 5 años, 8 años, 10 años en el Evangelio, que Dios nos ayude, hermano, que estos 10 años no los vayamos a tirar por la borda por un pecado que nos vaya a cautivar por allí. Que Dios nos ayude, hermano, porque miren que qué tremendo estas cosas. Es necesario valorar que es un privilegio que Dios nos ha dado. Y saben, servirle a Dios es un privilegio. También ya estamos, hermano, a punto de comenzar el otro año, y como hemos estado predicando los miércoles aquí, el que no está sirviendo, hermano, vamos, tenga la confianza y díganos y veamos de qué forma, pero que el otro año todos los que estamos aquí estemos haciendo algo. Estemos en una área, en un departamento, estemos sirviéndole al Señor. El miércoles que prediqué sobre los talentos, hubo algunos hermanos que me dijeron, yo tengo este, yo tengo el otro, yo tengo aquí. Y yo le dije a más de uno, ¿está seguro? Porque hubo una persona que me dijo, yo tengo el don de misericordia. ¿De verdad tiene el don de misericordia? ¿A cuántos hermanos le ha llamado usted cuando se quedan que ya no los mira ahí? Ah, no, ahí sí ya no. Pero el miércoles predicamos de los talentos aquí. Y hubo alguien que dijo, yo siento que yo tengo bastantes de esos que mencionó. Entre todos dijo, tengo el de misericordia. ¿Por qué? Le dije, porque a mí me da lástima cuando un hermanito allá. Vamos a ver, ¿a cuántos de los hermanos que se quedan, que mira que ya no llegan a la iglesia, usted les llama? Vamos a ver. Porque vimos que misericordia era ir y consolar y perdonar, tener compasión, y vimos todo eso, consolación, y no importa lo que hayas hecho, levántate, restáurate, mira. Y yo le dije, ¿a cuántos ha llamado usted? A ninguno, me dijo. Bueno, entonces le dije yo, si eso de que nos da lástima, a todos nos da lástima. Pero cuando alguien tiene ese don, esas personas, hermanos, pendientes del que ya no viene, le están llamando, lo están animando, el que tiene ese don. Y vimos ese día cómo es que actúa cada uno. El liderazgo, el dirigir, no para, él no para. Porque tiene, y estuvimos mirando esas cosas, pero eso sería otro tema para el día. Esas son otras áreas. Pero lo que queríamos decir es que tenemos, hermanos, tantos recursos de Dios. Dios ha equipado. Bueno, yo ya no quiero ser cansado. Es verdad que faltan 10 minutos, pero yo ya llevo 56 y no quiero ser cansado. El último aquí solamente lo voy a leer. Capítulo 10, verso 25. Dios le dio a este Saúl, no solo le dio, lo ungió, lo capacitó, le dio todo aquello. No solo eso, hermanos, lo capacitó en el verso 10 con el Espíritu Santo, pero en el verso 25 Dios le dio su instrucción divina, es decir, su palabra, para que fuera un rey de bendición en la nación. Y esas palabras que le recitó, porque eso fue una gran reunión que convocó Samuel, hermano, a todo el liderazgo, a toda la gente ahí en el pueblo. Hicieron una gran convocación y una gran reunión. Y cuando lo declararon rey, Samuel dijo, hoy te voy a leer la cartilla. Le empezaron a leer las leyes del rey. Y se fueron a lo que decía el Pentateuco. Y le leyeron todo lo que el rey debía hacer. No vas a comprar caballos para ti, y todo lo que está allá en Deuteronomio 17, 14 al 20. ¿Cómo debía de portarse un rey? De manera, hermanos, que le quedó claro a Saúl. Saúl fue un hombre que tenía claro todo. Llamado de Dios, evidenciado. Capacitado por el Espíritu Santo. Él lo comprobó. El Espíritu vino sobre él y fue y hasta profetizó. Y por último, se le confió la instrucción de la palabra de Dios. Dios le dijo, así te vas a conducir para que tengas, eso está en el verso 25. Y todavía más, allá por el 26, le dio gente que estaba dispuesta con él. Hombres, los mejores soldados que iban a estar con él para cualquier cosa como rey. Hombre, Saúl tenía todo, todo. Pero ¿sabe qué? No le importó. No le importó. No le importó a Saúl, no le importó. Hermanos, que Dios nos libre a nosotros de tirar por la borda tantas cosas que hemos recibido de Dios. Voy a cerrar con una oración. Le invito a que estemos aquí y se ponga en pie y cerremos una oración, con una oración. Solo Dios puede librarnos de desperdiciar los recursos divinos que Él nos ha dado. Solo Dios puede ayudarnos. Tantos hombres que desperdiciaron lo que Dios les dio. Tantos hombres. Jesús fue ese ejemplo que no desperdició nada.
Todo lo que Jesús pudo hacer lo hizo, hermanos, y tiempo le faltó. Cansado y todo eso, pero lo hizo. No desperdició el Señor Jesús. La gloria sea para nuestro Señor. Pero hermanos, que no pase con nosotros que echemos por la borda lo que Dios nos ha dado. Hasta el hecho de tener una iglesia como la que tenemos aquí. Hasta el hecho de tener un local tan cómodo, tan amplio como este. El tener a un pastor que predica la palabra. El tener a predicadores que en cada culto están aquí. El tener a departamentos como es el de la oración todos los lunes. Hermano Ramiro con mi hermana María, que Dios los ha puesto aquí para que siempre haya oración. Todas estas cosas son oportunidades para que nosotros, son recursos para que nosotros llevemos una vida mejor. Y no llegamos hasta decir que tenemos responsabilidad. Entre más recursos divinos tengamos en nuestras manos, más responsabilidad tenemos. Señor, en esta noche, líbranos, Señor, de hacer como Saúl, como Demas, que se fue amando al mundo y no le importó dejar a Pablo, no le importó el gran privilegio. Líbranos, Señor, de ser como Sansón, de ser como Judas, como Sansón, Señor, que no valoraron el privilegio que tenían, Judas de andar con Jesús. Sansón de haber sido, Señor, anunciado su nacimiento y recibir capacidades especiales. Salomón, Señor, igual. Dios mío, tenga misericordia, que nosotros seamos guardados, líbranos. Nos ha dado, Señor, tanta facilidad para servirte, para adorarte. Nos ha dado esta iglesia, nos ha dado hermanos, una gran familia en la fe en este lugar. Tenemos tanto a nuestro favor, Señor. Señor, líbranos, que nosotros, Señor, no vayamos a imitar a esta gente, Señor, que le fue tan mal, que su final, como el de Saúl, fue tan malo, Señor. Líbranos. Líbranos. Oro, Señor, que tu palabra quede impregnada en nuestros corazones, que tu palabra se grabe en nuestra memoria. Señor, líbranos y ayúdanos a reconocer los cuantos privilegios tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para tu honra y tu gloria. Despierta en nuestros corazones un sentir, un ardiente deseo de hacer tu voluntad, de servir, de trabajar para tu obra, para tu reino. Señor, avívanos espiritualmente. Te lo pido, Señor, te lo suplicamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén en esta noche. Que toda la honra y la gloria sea para ti. Amén, amén, hermanos. Hasta aquí entonces llego con la palabra del Señor en esta noche. Y bueno, ya nos vamos.